Bien. Aquí voy a ponerle funciones trigonométricas directas porque hay un tema más adelante que es trigonométricas inversas. Estas funciones trigonométricas están basadas en 6 teoremas. Entonces, voy a dar el primer teorema, que es la derivada del seno de un ángulo o de un argumento. Y su derivada va a ser el coseno de ese argumento por la derivada del argumento. Entonces hago un primer ejercicio. F de X es igual al seno de, por muy fea que la haga, de todas maneras es 3x menos 1. Entonces su derivada es coseno de 3x menos 1 por la derivada de 3x menos 1. ¿Alguien me quiere dar, por favor, la derivada de 3x menos 1? Sería 3, profesor. Y este 3 normalmente lo vamos a colocar antes de la función. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender? Que voy a derivar primero la función tal y como está y luego tengo que derivar el ángulo o argumento. Eso es lo que siempre tengo que hacer. Y esto se va a colocar normalmente siempre al principio o antes de la función trigonométrica. No es una regla obligada, pero es la forma en cómo se ve mejor la presentación de esto. Vuelvo a hacer un segundo ejercicio para seno. Es el argumento. Entonces f' de x es igual a coseno de lo mismo por la derivada del argumento. Bien, ¿alguien me quiere dar la derivada del argumento? Dos x más x. Exactamente, entre paréntesis, porque estoy indicando que todo este término va a multiplicar al coseno de x cuadrada más 3x menos 2. Muy bien. Vamos ahora a la derivada de la función coseno. Esta derivada es menos seno del ángulo por la derivada del ángulo. Ojo, aquí muy importante es el signo. Ok. Es coseno de 2x a la séptima. Ajá. ¿Alguien me da esta derivación? No, 14x a la 6. Ajá. 14x a la sexta. Esa es la derivada del argumento. Pero la derivada del coseno, ¿qué es? Menos seno. Entonces pongo el negativo aquí, escribo la palabra seno del argumento tal y como está. Si la hiciera por pasos, esta derivada tendría que haber sido menos seno de 2x séptima por la derivada de 2x séptima. Pero esto ya me lo dieron. Esto está aquí.
Y esto es esto. Bien. Entonces esta derivada es menos seno por la derivada. ¿Alguien me quiere dar la derivada ya completa? Empiecen por la derivación. Sería 21 x al cuadrado menos 2. Sí, nada más. Luego, Sería negativo. ajá, y luego, Sería sen. sí, Y sería por lo de arriba 7x al cubo menos 2x más 1. perfecto. Ahí está la derivada. Bien, voy al siguiente teorema, el 3. Es la derivada de la tangente de U. Y esta derivada va a ser secante cuadrada. Rosa, la pasada no era 21, era 343. ¿En dónde? Donde es que era Ah, sí. X al cubo. Sí. ¿Cuánto me dices? 343. No, pero ¿por qué 343? Si no se eleva. Ah, Es, sí. Me ajá. equivoqué, perdón. No, no te preocupes. Yo también así como que no se multiplica. Es por. Ok. Derivada de tangente de U es igual a secante cuadrada de U por la derivada de U. Bien. Y este es la tangente de x cúbica menos 8. Entonces, su derivada es secante cuadrada de x cuadrada menos 8 por la derivada de x cuadrada menos 8. ¿Quién me da la derivada final? 2X. Como es muy chiquita, la dejo como 2x. ¿2x qué? Rosa ahí se equivocó, pasó mal. X al cuadrado, en lugar de X al cuadrado es X al cubo. Ok, cierto. Me También en la puse. parte de donde dice secante. Bueno, ahí. Sí. Entonces la derivada sería 3X al cuadrado. Ah, ¿y qué más sigue? Díctenme lo demás. Esto es esto, estoy de acuerdo. ¿Y qué más sigue? Pues escribir esto, muchachos. ¿Ok? Bien. Aquí, como ya habíamos dicho, es un problema para derivar los radicales.
Entonces, primero transformo. Ahí está. Ahora aplico la derivación. Y esto es, la derivada de tangente es secante cuadrada de x a la 1/3 por la derivada de x a la 1/3. Y esa derivada de x a la 1/3 o raíz cúbica de x, ¿se acuerdan qué va a ser? 1/3 raíz cúbica de x al cuadrado. Acuérdense de esa regla. Entonces, f' de x es igual a 1 sobre 3 raíz cúbica de x cuadrada. Como es un 1, entonces va a multiplicar a la secante cuadrada y regreso esto a su forma como raíz cúbica. Ahí está. Bien, siguiente teorema es el teorema de cotangente. Es el teorema 4. Y es la derivada de cotangente de u. Esta derivada va a ser la misma. Bueno, no la misma. Es negativa y es cosecante cuadrada de u por la derivada de u. Cotangente de 2x más 5. Este es su argumento. Entonces, la derivada es 2 negativo cosecante cuadrada de lo mismo. Ya está aquí acomodada y todo. Pero recuerda que esto llevaría su 2x más 5 derivada de 2x más 5. Y de ahí nace la expresión. Es igual a cotangente de 3x quinta. Entonces, esta derivada es la derivada de este argumento, negativo, secante cuadrada, y ya está. Bien, siguiente teorema. Teorema número 5 es la derivada de la secante de u. Esta derivada es, esta es muy larga, secante de u, tangente de u, derivada de u. Y entonces tengo secante de la raíz de x. Bueno, esta, acuérdense que... ¿Cuál es la derivada de la raíz de x, Diego? ¿1x al cuadrado? 1 sobre... ¿Sobre x al cuadrado? 2. A 2x. Sí. Ah, 2x. sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, f' de x, siguiendo lo que dice la parte de arriba, diríamos secante de la raíz de x, tangente de la raíz de x,
por la derivada de x, que es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Entonces, la forma como vamos a visualizar esta va a ser secante de la raíz de x, tangente de la raíz de x sobre 2 raíz de x. Y ahí queda derivada. Vamos a hacer otro ejercicio. Es secante tangente por esta derivada. ¿Quién me da esta derivada, por favor? ¿2 menos 2x? Menos 2 menos 2x. ¿Puedo dejarlo así? Sí. Pero mejor es pasar. Eso es lo mejor. Bien. Voy a ver otro teorema. Que es la derivada de la cosecante de u. Y esto va a ser... menos cosecante de u, cotangente de u, derivada de u. Cosecante de 2x menos 1, f' de x es igual a menos, y para de una vez tenerla colocada de esta forma, entonces voy a derivar primero el argumento, que sería 2, menos 2, y menos, ¿por qué? Por este signo. Cosecante de 2x menos 1, cotangente de 2x menos 1. Sí, en todo caso, lo que podremos hacer es dejarlo sin el paréntesis, pero sí anticipando el signo negativo. F de x es cosecante del seno de 3x. Este es el tipo de función que generalmente vamos a derivar. Esta le vamos a conocer como función compuesta. Si tú te das cuenta, primero, ¿qué tienes que aprender? Bueno, en México, la forma como nosotros leemos es siempre de izquierda a derecha. Las matemáticas también se leen así, de izquierda a derecha. Y entonces, en este sentido, tú, al momento que vas leyendo, te encuentras que tienes una función. Esta función tiene un teorema. Entonces, este teorema dice que la derivada de la cosecante es menos la cosecante
del argumento por la cotangente del argumento por la derivada del argumento. Ya derivé la función, pero me falta derivar el argumento. Entonces, coloco todo como estaba. Y la derivada de seno va a ser coseno de 3x por la derivada de 3x. Y ahora voy aquí. Ahora estoy en ese argumento. Bien. Resuelvo entonces este y lo voy a colocar aquí. Pero voy a pasar primero el signo. Entonces es menos 3. ¿Están de acuerdo por qué es menos 3? Es menos por el signo y 3 porque la derivada de 3x es 3. De la cosecante del seno de 3x por la cotangente del seno de 3x por el coseno de 3x. Y esta es la derivada. ¿Qué pasa si no pasas el menos 3 acá? O sea, que te hubiera quedado aquí el 3, ¿no? Entre paréntesis, pero aquí no pasa nada. O sea, es correcto. Te quedaría menos cosecante, chalala, a partir de aquí hasta el 3. Pero por sus y costumbres, siempre ponemos las constantes al principio. Bien. Vamos ahora, voy a ir haciendo algunas derivaciones compuestas ya aplicando esto. Entonces, a ver si alguien me quiere ayudar. F de X es igual a seno de 5X. Bueno, antes. Para resumir. La derivada del seno de U va a ser coseno de U, derivada de U. La derivada del coseno de U es menos el seno de U por la derivada de U. La derivada de la tangente de U es igual a U, secante cuadrada de U, derivada de U. La derivada de cotangente de U es menos cosecante cuadrada de U, derivada de U. La derivada de secante de U es secante de U, tangente de U, derivada de U. La derivada de cosecante de U es menos cosecante de U, cotangente de U, derivada de U. Esto es en resumen los teoremas que vamos a emplear para derivar funciones trigonométricas en general. Entonces, el seno es su cofunción, coseno. De coseno es seno. De tangente es secante cuadrada. De cotangente es menos cosecante cuadrada. La secante es secante de U, tangente de U, derivada de U. Y la cosecante es menos cosecante de U, cotangente de U, por la derivada de U. Y así tenemos en resumen todas nuestras funciones. Ahora, en esta parte voy a resolver algunas funciones que son compuestas,
que son ejercicios un poquito más complicados, pero igual te voy a ir explicando. Seno de 5x, función de x, seno de 5x más coseno de 5x. Esta es una función suma, por lo tanto, nos obliga a que voy a derivar de manera separada cada una de las funciones que la componen. Aquí es la derivada de f de x separada de la derivada de g de x. Bien, entonces la primera función es función seno, por lo tanto su derivada es coseno de 5x por la derivada de 5x, que es un 5, y que voy a colocar antes. Y ya, esto es todo. Aquí la función pongo el signo más, pero la derivada de coseno es menos seno de 5x, y voy a poner aquí la derivada de 5x, que es 5. Bien, como tengo un doble signo, entonces tengo que operarlo. Y esto es 5 coseno de 5x menos 5 seno de 5x. Y este sería el resultado. ¿Ok? Bien, eso sería en el caso de funciones suma y resta. Voy a combinar en el siguiente ejercicio un poquito más de elementos. Fíjate, esto es 3 tangente de 5x menos 3 secante de 6x. Nuevamente observo que hay un signo menos, por lo que se trata de la derivación de dos funciones independientes. Pero si tú observas, en la primera expresión, 3 tangente, 3, esto se lee correctamente, 3 que multiplica la tangente de 5x. Entonces ya estoy diciendo que esta función es un producto. Igual, esta función independientemente es un producto. Bien, recordemos el teorema del producto. Dice que es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Bien, entonces vamos a aplicar eso en cada caso. Me voy a abrir un poquito más para que me quepa. Entonces es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Voy a hacer lo mismo en este caso, pero voy a abrir un corchete porque al final este signo menos va a tener un efecto dentro de la función. Entonces es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Bien, aquí hay algo muy importante. Debemos recordar que toda derivada de una constante 0, entonces al multiplicar tangente de 5x por 0, esto se convierte en 0 toda la expresión y dejamos de ocuparnos. Lo mismo va a pasar aquí. La derivada de 3 es 0 y al multiplicar 0 por secante de 6x se elimina y se hace 0. Entonces, yo me concentro en hacer única y exclusivamente esto. F' de x es igual a 3. La derivada de tangente es secante cuadrada de 5x por 5, que es la derivada del argumento. Menos, dejo el paréntesis momentáneamente. Esto es 3 que multiplica la derivada de secante. Y la derivada de secante es secante de 6x, tangente de 6x, por la derivada de 6x, que es 6. Bien, si observas, estos valores pueden multiplicarse ya que no son parte de un argumento, sino que son radianes. Entonces, 3 por 5 son 15, secante cuadrada de 5x menos
6 por 3, 18, no hay ningún signo menos, menos por más es menos, entonces puedo quitar el corchete sin ningún problema. Ajá, 3 por 6, 18, que multiplica la secante de 6x, tangente de 6x. Y este es el resultado final. Ya no puedo sumar ni nada porque secante cuadrada con secante no son términos semejantes, entonces no puedo trabajarlos. Ni tampoco me conviene factorizar. Si fuera el caso que dijeras, bueno, hay que... No, porque no se elimina. Entonces es mejor dejar la expresión de esa manera. Bien, vamos a ver ahora una aplicación en regla de la cadena. Fíjate bien, ¿cómo sé que esto es una regla de la cadena? Sé que es una regla de la cadena por el exponente. Esto es como si yo tuviera esta expresión seno de 2x elevada al cubo. Entonces, aquí hay una aplicación. Precisamente por lo que me implica esta expresión o este binomio elevado a este exponente. Entonces, esta regla de la cadena me dice que tengo que derivar el exponente. Ahí está, quiero que visualices esto así. Entonces es el exponente que multiplica a la base, al exponente menos 1, o sea 2, por la derivada de la base. Y me concentro en esto. Entonces, esto sería f' de x es igual a 3 seno cuadrado de 2x por la derivada del seno, que es coseno de 2x, por la derivada del argumento, que es 2. Nuevamente, este 2 que aparece no es un argumento, por lo tanto, puede afectarse con ese valor. Así es que el resultado de esto sería 6 seno cuadrado de 2x coseno de 2x. Y este sería el resultado. Bien. Otro ejemplo ahora en producto. Observa. Estos son simplemente casos que nos permiten aprender cómo sería el razonamiento para la aplicación del teorema. Recuerda que en matemáticas no hay ejemplos universales. Cada ejemplo de los miles y millones que habría se convierte en eso, en un ejemplo más. Bueno, si aquí observas, estos dos términos se están multiplicando, o sea que esto es un producto. Nuevamente, recordemos que la derivada de un producto es a por la derivada de b más b por la derivada de a. Consideramos que esos son estos términos. Y entonces f' de x es igual al primer término, factor, que multiplica la derivada del segundo factor, más el segundo factor, que multiplica la derivada del primer factor. Bien, y creo que nos podemos concentrar en estas derivaciones sin mayor problema. Entonces, aquí es 2x cuadrada menos 7, como está multiplicando, lo dejo en paréntesis, la derivada de secante de 4x sería secante de 4x, tangente de 4x, por la derivada del argumento que es 4. Efectivamente, este 4 con este valor, en un momento se va a poder multiplicar. Bien, continuemos y ahora tenemos secante de 4x derivada. Entonces, puedo hacer esta derivación primero, que sería 4x,
que multiplica a la secante de 4x. Y eso es toda la derivación. Voy a concluir con el producto que tengo aquí indicado para simplificar mi expresión. Y esto es 4 por 2, 8x cuadrada, menos 7 por 4, 28. Mantengo el paréntesis porque estoy indicando producto de la secante de 4x, tangente de 4x, más 4x, secante de 4x. Y este es el resultado. Pasemos ahora a un ejercicio un tanto más complicado, pero es complicado porque de repente estas radicales nos ponen nerviosos, ¿no? Entonces, esta expresión no se podría derivar así, directamente como una raíz cuadrada. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es transformar el radical a exponente fraccionario. Y una vez que lo tengamos como exponente fraccionario, vamos a derivar por regla de la cadena, porque es el único teorema que nos permite derivar más fácilmente este tipo de expresiones. Entonces, nuevamente empleamos el exponente y de una vez lo ponemos como un medio que por la base al exponente menos 1, si restamos un medio menos 1 es menos un medio, por la derivada de la base. Que si observas, esta base nuevamente tiene un exponente. Entonces, por este exponente, esta base también tendrá que derivarse a través de la regla de la cadena. O sea que vas a aplicar la regla 2 veces. Pero para que esto no se complique tanto, podemos ir saneando la expresión. Entonces, este 1, puedes dejarlo aquí para indicar, pero vamos a bajar ya la expresión y la vamos a transformar a radical. Ok, ahora derivamos entonces secante cuadrada de 2x y eso significa exponente a la base exponente menos 1, o sea, ese 1, por la derivada de la base. Muy bien. Me concentro en esta nueva derivación y esta derivada de secante, recuerda que es secante de u, tangente de u, derivada de u. Este tipo de expresiones son hermosas por toda la riqueza que posee. En este momento todavía no voy a eliminar términos, pero veo observando que tendré que eliminar este 2 porque está multiplicando en ambas partes. Entonces, este 1 ya habré multiplicado este 1 por toda la expresión, entonces lo quito. La derivada de secante es secante de 2x, tangente de 2x, por la derivada de ese 2x, que va a ser 2, sobre 2, la raíz cuadrada de la secante cuadrada de 2x, que resultó de la primera aplicación de la regla. Entonces, bueno, voy a eliminar este con este. Fíjate cómo ha aparecido. Podría eliminarlo directo aquí, dejar este y pasarlo, pero da lo mismo si lo elimino así. Entonces esto es 2 secante de 2x, secante y secante, entonces puedo verlo como secante al cuadrado, ¿no? De la tangente de 2x sobre la raíz cuadrada de la secante cuadrada
de 2x. Y esto no se puede eliminar porque esto está dentro de un radical y esto no. Entonces, el resultado final va a ser esta expresión. Muy, muy, muy bonita esa expresión. Bien, ya vi entonces suma, ya vi resta, bueno, prácticamente lo mismo. Ya vimos producto, ya vimos regla de la cadena, en sus dos expresiones, con exponente y con radical. Entonces me falta ver un ejercicio de división. Vamos a ver un ejercicio de división ahora. Entonces vamos a proponer este ejercicio y tendremos coseno de 2x al cuadrado sobre 3x más 2. El teorema de cociente, este es un cociente, y este teorema de cociente dice que es la parte de abajo que deriva a la parte de arriba, denominador derivando numerador, menos numerador derivando denominador, todo esto sobre el valor del denominador al cuadrado. ¿Ok? Bueno, pues entonces esto es A y esto es B y aplico el teorema. Entonces el teorema dice que será la parte del denominador que multiplica a la derivada del denominador menos el denominador, el numerador que multiplica a la derivada del denominador. Y todo esto sobre el denominador al cuadrado, que ya había dicho en otras clases, no nos conviene desarrollar porque no voy a eliminar, entonces lo veré simplemente así. Me concentro en hacer las derivaciones que he marcado como deriva en esta parte con el color verde, y entonces f' de x es igual al primer término que deriva al coseno de 2x cuadrada, y este coseno, recuerda que será menos seno del argumento por la derivada del argumento. Ahí está ya. Menos el coseno de 2x cuadrada por esta derivada que es 3. Todo esto sobre 3x más 2 al cuadrado. Entonces, la derivada es más por menos, menos 3x más 2. Bueno, aquí puedo adelantar un poco y de una vez multiplicar para tener la expresión más reducida todavía, que sería 12x cuadrada menos 8x. Ahora sí, seno de 2x al cuadrado, ya está con su signo negativo aquí, que es este, menos 3 coseno de 2x al cuadrado sobre 3x más 2 al cuadrado. Y este sería, pues, el resultado de la expresión. Bien, voy a